La doctora del cartel. Símbolo de peligro, aviso. Historia ficticia basada en elementos reales del mundo de los cárteles mexicanos. La madrugada llegó al Hospital General de Reynosa con el sonido que Elena Ruiz había aprendido a reconocer en 6 años de guardias nocturnas. Sirenas, gritos, el chirrido de camillas empujadas a toda velocidad por pasillos que olían a desinfectante y sangre. Eran las 3:15 de la mañana del martes cuando las puertas automáticas de emergencias se abrieron violentamente y 2 paramédicos entraron corriendo con una camilla donde un hombre joven sangraba de forma alarmante. Elena estaba terminando de suturar una herida menor en el cubículo 3 cuando escuchó el código rojo por el intercomunicador. Dejó la aguja a medio camino, se disculpó con el paciente y corrió hacia la sala de trauma. Sus pasos resonaban sobre el linóleo gastado mientras se amarraba el cabello en una cola de caballo alta. No había tiempo para redecillas quirúrgicas apropiadas. Llegó al quirófano de emergencias antes que la camilla. El paciente era hombre. Aparentaba unos 25 años. Complexión atlética. Tatuajes visibles en los brazos. 3 impactos de bala. Uno en el abdomen inferior, otro en el hombro derecho. El tercero había rozado las costillas del lado izquierdo. El paramédico mayor, un tipo con bigote canoso que Elena conocía de otras noches similares, le pasó el reporte mientras ayudaban a transferir el cuerpo a la mesa quirúrgica. Múltiples heridas de bala. Perdió mucha sangre. Presión arterial cayendo. Pulso débil. Lo encontramos en la carretera a Matamoros, dentro de una camioneta volcada. Elena no hizo más preguntas. No necesitaba hacerlas. En Reynosa, en Tamaulipas, en toda la frontera norte, había un tipo específico de paciente que llegaba con heridas de bala en carreteras oscuras, dentro de camionetas caras y destrozadas. Todos sabían qué significaba. Nadie hablaba de ello abiertamente. Necesito 4 unidades de sangre o negativo. Ahora, ordenó Elena mientras se lavaba las manos con movimientos mecánicos perfeccionados por años de práctica. Que preparen el quirófano 2. Vamos a abrir. Las enfermeras de turno se movieron con eficiencia silenciosa. Carmen, la más veterana, preparó las bandejas de instrumentos. Lupita conectó el monitor cardíaco. Los pitidos irregulares del corazón del hombre llenaron el espacio. Elena se colocó los guantes estériles con un chasquido seco de látex contra su piel. Miró al paciente por primera vez con atención completa. Estaba semiconsciente, con los ojos entreabiertos, la mandíbula tensa de dolor. Era joven, demasiado joven para tener esa mirada. Elena había visto esa mirada antes, vacía de inocencia, llena de algo que no se aprende en escuelas ni universidades. Era la mirada de quien había visto morir gente, de quien había hecho morir gente. ¿Me escucha?, preguntó Elena, inclinándose sobre él. Voy a operarlo. Va a sentir presión. Intente quedarse quieto. Los ojos del hombre se enfocaron en ella por un segundo. Un segundo completo. La miró directamente, registrando su rostro incluso a través de la neblina del shock hemorrágico. Luego sus párpados se cerraron y su cabeza cayó hacia un lado. Presión arterial 80/50 cayendo, anunció Lupita. Vamos, dijo Elena, y el bisturí tocó piel. La siguiente hora fue un ballet de sangre, tijeras, pinzas y suturas. Elena trabajaba con precisión mecánica. Sus manos nunca dudaban. El abdomen estaba destrozado por dentro. La bala había perforado el intestino delgado en 2 lugares y había rozado la arteria mesentérica inferior. 1 milímetro más a la izquierda y el hombre habría muerto desangrado antes de llegar al hospital. Pero no había muerto. Y ahora estaba en manos de Elena. Reparó las perforaciones intestinales con suturas absorbibles. Limpió la cavidad abdominal con litros de solución salina. Verificó que no hubiera más daños ocultos. El hombro era más simple. La bala había atravesado músculos sin tocar hueso ni arterias principales. Salida limpia. Las costillas solo mostraban fractura menor por el impacto del tercer proyectil. Signos vitales estabilizándose, dijo Lupita después de 90 minutos. Presión arterial 100/60. Ritmo cardíaco regular. Elena cerró la última capa de tejido abdominal y dio un paso atrás. Su bata quirúrgica estaba salpicada de sangre. Sus brazos dolían. Tenía un mechón de cabello pegado a la frente por el sudor. Pero el hombre en la mesa respiraba. Su corazón latía. Viviría. Llévenlo a recuperación, ordenó. Monitoreo constante las próximas 6 horas.
Si hay cualquier cambio en los signos vitales, me llaman inmediatamente. Llévenlo a recuperación, ordenó. Monitoreo constante las próximas 6 horas. Si hay cualquier cambio en los signos vitales, me llaman inmediatamente. Carmen y Lupita asintieron. Conocían el protocolo. También conocían el otro protocolo, el no escrito. No hacer muchas preguntas sobre este tipo de pacientes. No anotar demasiados detalles en los expedientes. No mencionar nombres si el paciente daba uno falso. Mantenerse profesionales. Cumplir con el juramento hipocrático. Salvar vidas sin importar a quién pertenecieran esas vidas. Elena se quitó los guantes manchados y los arrojó al contenedor de desechos biológicos. Se lavó las manos en el lavabo industrial, frotando entre los dedos, bajo las uñas, hasta los codos. El agua corría rosada por el drenaje. Miró su reflejo en el espejo manchado sobre el lavabo. 42 años, ojeras profundas, líneas de expresión que no estaban ahí cuando comenzó a trabajar en este hospital. 6 años. 6 años operando en el Hospital General de Reynosa. 6 años viendo llegar pacientes como el de esta noche. 6 años guardando silencio. Salió del área quirúrgica y caminó por el pasillo hacia la sala de descanso de médicos. Eran casi las 5 de la mañana. Su turno terminaba a las 7. Necesitaba café. Necesitaba sentarse. Necesitaba no pensar. Pero pensaba. Siempre pensaba. Porque este paciente era el 15º. 15º en 6 años con el mismo perfil. Hombre joven, heridas de bala, llegada en circunstancias sospechosas, sin acompañantes que dieran información real, con miradas que hablaban de violencia normalizada. Elena llevaba la cuenta, no de forma oficial, no en registros del hospital, sino en un archivo privado que guardaba en una memoria USB escondida en el fondo de su bolso. 15. Cada uno fotografiado durante las cirugías con la excusa de documentación médica para casos complejos. Cada uno con muestras de tejido guardadas por protocolo de evidencia forense. Cada uno con balas extraídas que supuestamente se habían entregado a las autoridades, pero que en realidad estaban numeradas y almacenadas en un lugar que solo ella conocía. 15 sicarios. 15 asesinos. 15 piezas de un rompecabezas que Elena Ruiz había estado armando pacientemente durante 6 años. Porque la doctora Elena Ruiz no siempre había sido solo una cirujana de emergencias. 7 años atrás, antes de este hospital, antes de Reynosa, antes de todo, ella había sido la hermana de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, periodista de investigación. Daniel Ruiz, quien publicó una serie de artículos sobre rutas de tráfico del Cártel del Golfo. Daniel Ruiz, quien apareció muerto en una zanja 3 semanas después de su última publicación, con señales de tortura y un tiro en la nuca. Elena tomó el café frío de la máquina expendedora y se sentó en la silla de plástico desgastado. Cerró los ojos. Vio el rostro de su hermano. Luego vio los 15 rostros que había operado, guardado, documentado. Todavía no sabía cuál de ellos había matado a Daniel, pero lo averiguaría. Y cuando lo hiciera, cada uno de esos 15 archivos, cada fotografía, cada bala, cada muestra de ADN, saldría a la luz. Rafael Ochoa despertó con el sabor a metal en la boca y un dolor que le atravesaba todo el cuerpo como electricidad. Abrió los ojos despacio, entrecerrados, ajustándose a la luz blanca de los tubos fluorescentes del techo. Paredes verdes, olor a medicamentos, sonido de monitores haciendo pip constante. Hospital. Estaba vivo. Intentó mover el brazo derecho y una punzada aguda le recordó el balazo en el hombro. Movió los dedos. Funcionaban. Giró la cabeza hacia la izquierda y vio la bolsa de suero conectada a su brazo por una vía intravenosa. Hacia la derecha, una ventana con cortinas corridas dejaba pasar un rayo delgado de luz matutina. Debían ser las 8, quizás las 9 de la mañana. Lo último que recordaba era el convoy. 3 camionetas regresando de Matamoros después de entregar un cargamento. Luego el retén. No era militar. No era policía. Era el otro grupo. Los del noreste. Invadiendo territorio. Balacera. Volcadura. Gritos. Oscuridad. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Una enfermera entró con una tableta en las manos. Revisó los monitores. Anotó algo y salió sin mirarlo a los ojos. Protocolo, pensó Rafael. No hacer contacto visual. No hacer preguntas. No involucrarse. Inteligente. 20 minutos después, llegó la doctora.
Rafael la reconoció inmediatamente, aunque su memoria de la noche anterior era borrosa y fragmentada por el shock. Era ella, la cirujana. Cabello castaño oscuro recogido en cola de caballo, lentes de armazón delgado, bata blanca sobre uniforme quirúrgico azul. 40 y tantos, calculó Rafael. Rostro cansado pero firme, manos seguras. Buenos días, dijo ella con voz neutra, profesional. Soy la doctora Ruiz. Lo operé anoche. ¿Cómo se siente? Vivo, respondió Rafael. Su voz salió rasposa. Efectivamente, tuvo suerte. El proyectil abdominal perforó intestino pero no tocó arterias mayores. El del hombro atravesó un músculo limpiamente. Las costillas están fracturadas pero sanarán solas. Ella se acercó a la cama y comenzó a revisar las vendas del abdomen con movimientos precisos y rápidos. ¿Dolor del 1 al 10? 7. Normal. Aumentaré la dosis de analgésico. Escribió algo en la tableta. Necesitará reposo absoluto por 2 semanas mínimo. Nada de esfuerzo físico. Nada de actividades que eleven la presión arterial. Rafael la observó mientras trabajaba. Ella no mostraba miedo, ni incomodidad, ni curiosidad. Solo hacía su trabajo con la eficiencia de quien ha hecho esto muchas veces. Demasiadas veces. Eso le llamó la atención. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 8 horas desde que salió de cirugía. ¿Alguien preguntó por mí? La doctora lo miró por primera vez directamente a los ojos. Fue una mirada breve, de 2 segundos, pero Rafael sintió que ella estaba midiendo algo, calculando algo. No, respondió ella. Nadie ha venido. ¿Debería llamar a alguien? No. Entendido. Ella guardó la tableta bajo el brazo. Un trabajador social vendrá más tarde para el papeleo. Necesitaremos nombre completo, identificación, información de seguro médico. No tengo seguro. Entonces arreglará el pago directo. Su tono no cambió ni un grado. Por ahora descanse. Volveré en la tarde para revisar la evolución. Se dio la vuelta para salir, pero Rafael habló antes de que alcanzara la puerta. Doctora. Ella se detuvo. Giró a medias. Gracias. Por salvarme la vida. Elena Ruiz lo miró con esa misma expresión neutra. Imposible de leer. Es mi trabajo, dijo, y salió. Rafael se quedó mirando la puerta cerrada durante varios minutos. Había algo en esa mujer que no encajaba. Algo en su calma absoluta. En su falta total de reacción. Había operado a un hombre con 3 balazos llegado en circunstancias obviamente criminales, y actuaba como si estuviera revisando un esguince de tobillo. O estaba muy acostumbrada, o estaba fingiendo muy bien. Rafael cerró los ojos y dejó que el analgésico lo arrastrara de vuelta al sueño. Pero antes de caer completamente, su cerebro registró un último pensamiento. Ella había visto su cara. Había pasado 1 hora y media con su abdomen abierto sobre una mesa. Conocía sus heridas, su sangre, probablemente sus huellas digitales en los registros del hospital. Eso era un problema. 48 horas después, Rafael salió del hospital por su propio pie. Todavía cojeaba levemente y el hombro derecho estaba inmóvil bajo el cabestrillo. Pero podía caminar. Una camioneta Ram negra lo esperaba en el estacionamiento. Adentro, el gordo fumaba un cigarro con la ventana abierta. ¿Ya estás completo o sigues roto?, preguntó el gordo sin saludos previos. Funcional, respondió Rafael subiendo con cuidado al asiento del pasajero. El comandante quiere verte. No era una invitación, era una orden. Rafael asintió y la camioneta arrancó rumbo al norte de la ciudad, hacia las bodegas industriales donde operaba la célula de Reynosa. El comandante era un hombre de 50 y tantos años, cabello corto casi rapado, cicatriz que le cruzaba desde la ceja izquierda hasta la mejilla. Había sido militar antes de cambiar de bando 15 años atrás. Todavía se movía como militar. Todavía hablaba como militar. Todavía pensaba como militar. Estaba sentado detrás de un escritorio metálico en una oficina improvisada dentro de la bodega cuando Rafael entró escoltado por el gordo. «Siéntate», ordenó el comandante. Rafael obedeció. El dolor abdominal protestó, pero él no mostró nada en su rostro. «Cuéntame qué pasó». Rafael narró los hechos. El convoy, el retén falso, la emboscada, la volcadura. 3 muertos de su lado. 2 camionetas perdidas. El cargamento intacto. Por suerte, en la tercera camioneta que logró escapar. El comandante escuchó sin interrumpir.
Cuando Rafael terminó, se quedó en silencio durante 30 segundos completos. Luego habló. Los del noreste están presionando. Quieren la plaza. No es la primera vez que hacen esto. No será la última. Lo sé. Tú sobreviviste. Eso es bueno. El comandante encendió un cigarro. Dio una calada larga. Pero tenemos un problema. Rafael esperó. Te llevaron a un hospital. El general de Reynosa. Una doctora te operó. Te vio la cara. Estuvo contigo hora y media. Tomó muestras. Tiene tu sangre. Probablemente tus huellas. ¿Quién sabe qué más? Entiendo. ¿Entiendes? El comandante se inclinó hacia adelante. Esa mujer es una testigo. Si decide hablar con los federales, si decide declarar, puede identificarte. Puede ubicarte en ese hospital en esa fecha con esas heridas. Puede conectarte con el evento de Matamoros. No va a hablar, dijo Rafael. ¿Cómo lo sabes? Porque si fuera a hablar, ya lo habría hecho. Llevo 6 años oyendo de ese hospital. Todos sabemos que ahí llegan heridos de todos los grupos. Nunca ha habido problemas. El comandante dio otra calada. Soltó el humo por la nariz. Antes no había problemas. Ahora hay un problema. El problema eres tú. Ella vio tu cara específicamente. Y en este negocio, Rafael, las testigos no se quedan vivas por buena voluntad. Se quedan calladas por miedo o se quedan muertas para siempre. El silencio llenó la oficina. Rafael sabía lo que venía. Lo había sabido desde que despertó en esa cama de hospital. Quiero que te encargues, dijo el comandante. Discreta, sin escándalo. Un accidente. Algo que no levante sospechas. No podemos tener federales investigando ese hospital porque entonces todos los demás heridos que han pasado por ahí quedan expuestos. ¿Cuándo? Esta semana. Antes del viernes. El comandante aplastó el cigarro en un cenicero de aluminio. Averigua su rutina. ¿Dónde vive? ¿Cómo se mueve? Y cuando tengas la oportunidad limpia, la eliminas. Rafael asintió una vez y se levantó. El dolor abdominal tiraba de las suturas, pero él lo ignoró. Salió de la oficina. Subió de nuevo a la camioneta con el gordo y no habló durante todo el trayecto de regreso. Esa noche, sentado en su departamento de 2 cuartos en una colonia olvidable de Reynosa, Rafael abrió su laptop y comenzó a investigar. Doctora Elena Ruiz, 42 años, cirujana general, 6 años trabajando en el Hospital General de Reynosa. Antes de eso, había trabajado en Monterrey, en un hospital privado. Soltera, sin hijos, vivía en un edificio de departamentos de clase media a 20 minutos del hospital. No había redes sociales. No había fotos públicas más allá de las del directorio médico del hospital. No había escándalos. No había historial criminal. No había nada interesante. Era invisible. Deliberadamente invisible. Eso le incomodó a Rafael más de lo que debería. Durante los siguientes 3 días la siguió. Aprendió su rutina con la precisión de un cazador estudiando a su presa. La doctora Ruiz salía de su departamento a las 2 de la tarde. Manejaba un Suru blanco viejo hasta el hospital. Entraba por la puerta de empleados. Trabajaba turnos de noche que terminaban a las 7 de la mañana. Regresaba a su departamento. Subía al 4º piso. Cerraba las cortinas. Dormía hasta la 1. Y el ciclo se repetía. No tenía amigos que la visitaran. No iba a restaurantes. No iba al cine. No iba a ningún lado excepto del departamento al hospital y del hospital al departamento. Vivía como fantasma. O como alguien escondiéndose. El jueves por la noche, Rafael decidió verificar una última cosa. Fue al hospital, no como paciente, sino como visitante. Inventó una excusa sobre ir a ver a un primo herido. Subió al 3er piso donde estaban los quirófanos. Caminó por los pasillos observando. Y entonces la vio. Doctora Elena Ruiz estaba saliendo de una cirugía, quitándose los guantes manchados de sangre. Había un paciente nuevo en la camilla siendo llevado a recuperación. Hombre joven, heridas de bala, el mismo perfil que Rafael. Ella lo vio desde el otro lado del pasillo. Sus ojos se encontraron por 3 segundos. Rafael vio algo en esa mirada que le heló la sangre. No era miedo, no era sorpresa, era reconocimiento. Y algo más, algo que no supo nombrar pero que se sintió como una advertencia silenciosa. Ella no apartó la vista, no se asustó, no corrió. Solo lo miró como si ya supiera exactamente por qué él estaba ahí.
como si ella hubiera estado esperando este momento. Rafael salió del hospital con más preguntas que respuestas. Y esa noche, por primera vez en 8 años trabajando para el comandante, dudó si podría cumplir una orden, porque algo en la doctora Ruiz le decía que eliminarla no sería tan simple como apretar un gatillo. Rafael pasó el viernes completo dentro de su camioneta estacionada media cuadra abajo del edificio donde vivía la doctora Ruiz. Desde ahí tenía vista directa a la entrada principal y al estacionamiento lateral donde ella guardaba su suru blanco. Había comprado café en un Oxxo cercano y una torta que apenas tocó. No tenía hambre. Tenía preguntas. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando finalmente tomó una decisión. No iba a matarla esa noche. Iba a hablar con ella primero. Necesitaba entender qué había visto en esos ojos en el hospital. Necesitaba saber por qué una mujer que debería estar aterrorizada lo había mirado con esa calma perturbadora. Pero antes de eso, necesitaba información real. Tomó su celular y marcó un número que tenía guardado bajo el nombre Chuy Sistemas. Era un contacto útil, ex empleado de gobierno que ahora vendía información a quien pagara. Bases de datos médicas, registros policiales, historial crediticio. Todo tenía precio. ¿Qué necesitas?, respondió Chuy sin saludar. Acceso a registros del Hospital General de Reynosa. Últimos 6 años. Quiero ver pacientes atendidos por cirugía de emergencia, específicamente por una doctora llamada Elena Ruiz. Eso va a costar. Registros hospitalarios tienen más seguridad que otros. ¿Cuánto? 10,000. Te deposito mañana si lo tengo hoy. Dame 4 horas. Chuy colgó. Rafael esperó. A las 2 de la madrugada. Su celular vibró con un mensaje. Un link. Una contraseña. Abrió su laptop y comenzó a revisar. El sistema del hospital era antiguo, mal diseñado, fácil de navegar una vez dentro. Rafael buscó por nombre de médico, Elena Ruiz. Filtró por tipo de caso, trauma, heridas de bala. Los resultados comenzaron a aparecer. 15 casos en 6 años. Rafael sintió que algo frío le recorría la espalda. Abrió el primero. Paciente masculino, 23 años, heridas de bala en tórax y pierna. Ingreso 3:40 de la mañana, marzo de 2019. Cirugía exitosa. Alta voluntaria 2 días después. Sin seguimiento. Segundo caso. Paciente masculino, 28 años, heridas de bala en abdomen. Ingreso 11:15 de la noche, julio de 2019. Cirugía exitosa. Alta voluntaria 1 día después. Tercero, cuarto, quinto. El patrón era idéntico en todos. Hombres jóvenes, heridas de bala, ingresos nocturnos, cirugías exitosas, altas voluntarias rápidas sin seguimiento. Todos operados por la doctora Elena Ruiz. 15 en total. Rafael era el 15º. Pero eso no era lo que lo perturbaba. Lo que lo perturbaba era otra cosa que había notado revisando los expedientes digitales. En cada uno, había una nota al final del reporte quirúrgico. Fotografías tomadas para documentación de caso complejo. Archivo adjunto. Y en cada uno de esos archivos, las fotografías habían sido descargadas por un usuario externo 3 días después de la cirugía. Alguien estaba sacando información del sistema. Alguien estaba recopilando evidencia fotográfica de todos esos casos. Y Rafael tenía la sensación terrible de saber quién era ese alguien. Cerró la laptop y miró hacia el edificio de departamentos. 4º piso. Tercera ventana de izquierda a derecha. Las cortinas estaban cerradas, pero había luz adentro. Ella estaba despierta. Rafael bajó de la camioneta. Cruzó la calle y entró al edificio. No había seguridad. No había cámaras en el lobby. Era un edificio viejo, descuidado. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Subió por las escaleras hasta el 4º piso. Sus heridas todavía dolían, pero el movimiento ya era más fácil. Se detuvo frente a la puerta 403. Respiró profundo. Tocó 3 veces. Silencio. Luego, pasos acercándose despacio. Una pausa. Seguramente ella estaba mirando por la mirilla. Más silencio. Y entonces la puerta se abrió. La doctora Elena Ruiz estaba ahí, vestida con pants y sudadera, sin lentes, el cabello suelto sobre los hombros. No parecía sorprendida de verlo. No parecía asustada. Solo cansada. ¿Sabía que vendrías?, dijo ella. Pasa. Rafael entró.
El departamento era pequeño, limpio, espartano, sala con sofá gastado, mesa de centro con libros médicos apilados, cocina abierta con 2 platos en el escurridor. Ninguna foto familiar en las paredes, ninguna decoración personal. Era funcional, temporal, como un hotel de larga estancia. Elena cerró la puerta detrás de él, pero no puso el seguro. Se quedó de pie junto a la entrada con los brazos cruzados. ¿Quieres café?, preguntó con la misma voz neutra que usaba en el hospital. No. Entonces siéntate o quédate parado, como prefieras. Pero si viniste a matarme, avísame para no perder tiempo. Rafael la miró fijamente. Había algo profundamente extraño en esta mujer. Acababa de abrir la puerta al hombre que, obviamente, había venido a eliminarla, y estaba ofreciéndole café. ¿Por qué no tienes miedo?, preguntó Rafael. ¿Debería? Elena se movió hacia la cocina. Llenó una taza con café de una cafetera vieja. Llevo 6 años esperando que esto pasara. Ya tuve tiempo de procesar el miedo. 6 años. Desde que llegué a Reynosa. Desde que empecé a trabajar en el General. Ella tomó un sorbo de café. Sabía que eventualmente operaría a alguien que vendría después. O que mandarían a alguien. Es parte del riesgo. Rafael se sentó en el sofá. Su mano derecha descansaba cerca de la pistola que llevaba en la cintura bajo la chamarra. Revisé los expedientes. 15 casos. Todos el mismo perfil. Todos operados por ti. 16 ahora. Contándote. ¿Por qué los documentas? Elena lo miró por encima del borde de su taza. ¿Por qué crees? Evidencia. Exacto. Fotografías. Muestras de tejido. Proyectiles extraídos. Todo catalogado. Todo guardado. Todo respaldado en 3 lugares diferentes. Ella dejó la taza sobre la barra de la cocina. Si algo me pasa, si desaparezco, si muero en un accidente, todo sale a la luz automáticamente. Rafael sintió como la tensión en su cuerpo aumentaba. Esto era peor de lo que había pensado. Un dead man switch, básicamente. Tengo un sistema configurado. Necesito hacer login cada 48 horas. Si no lo hago, los archivos se envían automáticamente a 3 destinos: DEA y Procuraduría General de la República. Elena habló sin emoción, como si estuviera recitando un protocolo médico. Fotos de cirugías, informes detallados, coordenadas GPS de donde fueron encontrados algunos pacientes según reportes de paramédicos, fechas, horas. Todo lo necesario para abrir investigaciones formales. ¿Por qué? La voz de Rafael sonó más dura de lo que pretendía. ¿Por qué haces esto? Elena caminó hacia la ventana, apartó levemente la cortina y miró hacia la calle. Rafael notó que ella verificaba si había más gente afuera. Luego se giró y lo miró directamente. Hace 7 años, mi hermano era periodista de investigación. Daniel Ruiz. Publicaba en un periódico de Monterrey. Escribió una serie de artículos sobre rutas de narcotráfico en Tamaulipas. Buenos artículos, documentados, con nombres. Su voz seguía siendo neutral, pero algo cambió en sus ojos. 3 semanas después de la última publicación, lo encontraron en una zanja con marcas de tortura y un tiro en la nuca. Rafael no dijo nada. Los asesinos nunca fueron encontrados. El caso se cerró. La familia recibió condolencias oficiales y nada más. Elena volvió a cruzar los brazos. Yo era cirujana en un hospital privado de Monterrey en ese momento. Ganaba bien, tenía buena vida, pero después de que mataron a Daniel, entendí algo. La justicia oficial no funciona aquí. Los periodistas mueren, los testigos desaparecen, los casos se archivan, y decidiste hacer tu propia justicia. Decidí hacer algo útil con mi dolor. Elena se sentó en la silla frente al sofá, manteniendo distancia. Me transferí a Reynosa, al hospital público. Sabía que ahí llegarían heridos del crimen organizado, y decidí documentarlos, cada uno, construir un archivo que algún día pudiera servir. ¿Servir para qué? Para identificar, para rastrear, para exponer. Ella se inclinó hacia adelante. Cada uno de esos 15 hombres que operé es un sicario. Como tú, cada uno tiene sangre en sus manos, y cada uno está documentado en mi archivo. Si algún día hay voluntad real de investigar, si algún día hay alguien en el gobierno que realmente quiera hacer algo, tendrán evidencia forense sólida de 15 sicarios diferentes. Rafael procesó la información.
Esta mujer no era una testigo inocente. No era una víctima accidental. Era algo mucho más peligroso. Era alguien con propósito. ¿Y qué ganas tú con esto? Tu hermano sigue muerto. Lo sé. Por primera vez, la voz de Elena tembló apenas. Pero si algún día atrapan a alguno de ustedes, si algún día alguien habla, si algún día hay juicios reales, yo habré contribuido, aunque sea un grano de arena contra una montaña. Estás loca, dijo Rafael. Si tu archivo se hace público, no solo caemos nosotros, caen conexiones, políticos, empresarios, todos los que están involucrados. Y antes de que eso pase, vendrán por ti. No mandarán a un sicario, mandarán a 20. Lo sé, por eso necesito seguir viva. Elena lo miró con intensidad. Y por eso tú no vas a matarme esta noche. ¿Cómo lo sabes? Porque si me matas, destruyes a tu propia organización. Porque mi muerte activa el sistema y todo sale. Porque tu jefe, tu comandante, todos los que trabajan contigo quedan expuestos. Ella sonrió sin humor. Soy más valiosa viva que muerta. Y eso me mantiene respirando. Rafael se quedó en silencio durante un minuto completo. Luego habló. Mi comandante me ordenó eliminarte antes del viernes. Hoy es viernes. Lo sé. Si regreso y le digo que no pude, me matan a mí. No necesariamente. Elena se levantó. Fue a la cocina y volvió con un pequeño dispositivo USB. Puedes decirle que hablaste conmigo, que descubriste lo del archivo, que eliminarte sería contraproducente. Puedes mostrarle esto. Extendió el USB hacia Rafael. Él no lo tomó. ¿Qué es? Una muestra. 3 de los 15 casos. Fotos, reportes, datos. Suficiente para que entienda que no estoy mintiendo. Suficiente para que comprenda que matarme sería el peor error estratégico de su vida. Rafael finalmente tomó el USB. Era pequeño, negro, común, pero pesaba como plomo en su mano. ¿Y si decide eliminar el problema de otra forma? ¿Y si decide torturarte hasta que reveles dónde están los archivos completos? No puede. Están encriptados. Necesito ingresar una contraseña cada 48 horas o se envían automáticamente. Si me torturan, si me secuestran, no podré hacer login. Y todo se va directo a los federales. Elena volvió a sentarse. Es un seguro perfecto. Me mantiene con vida mientras el costo de matarme sea mayor que el beneficio. Rafael guardó el USB en su bolsillo. Se levantó despacio. Su abdomen dolía. Todo esto dolía. Eres más inteligente de lo que pensé. Tuve que serlo. No tengo armas. No tengo músculo. Solo tengo información. Y aprendí a usarla. Rafael caminó hacia la puerta. Elena lo siguió. Antes de salir, él se giró una última vez. ¿Qué quieres realmente? ¿Venganza por tu hermano? Elena lo miró con esos ojos oscuros que ya no parecían cansados, sino afilados como bisturís. Quiero que el que mató a Daniel pague. Y sé que está en mi archivo. Uno de esos 15. Uno de ustedes. Todavía no sé cuál. Pero algún día lo descubriré. Y ese día, todo mi archivo se hace público. No para salvarme, para destruirlo específicamente a él. Rafael abrió la puerta y salió sin decir nada más. Bajó las escaleras con las palabras de Elena resonando en su cabeza. Subió a su camioneta, puso el USB en la guantera y manejó de regreso a su departamento mientras el amanecer empezaba a romper sobre Reynosa. Por primera vez en 8 años, Rafael Ochoa no estaba seguro de qué lado del tablero estaba. Rafael llegó a la bodega industrial el sábado a las 11 de la mañana. El comandante lo estaba esperando en su oficina, sentado detrás del escritorio metálico con un cigarro a medio consumir en el cenicero. El gordo estaba recargado contra la pared del fondo, brazos cruzados, expresión neutral. La atmósfera era densa, cargada de expectativa. Siéntate, ordenó el comandante sin levantar la vista de unos papeles que revisaba. Rafael obedeció. Colocó el USB sobre el escritorio con un golpe seco del plástico contra el metal. El comandante levantó la mirada. Observó el dispositivo, luego a Rafael. ¿Qué es esto? La razón por la que la doctora Ruiz sigue viva. El silencio que siguió fue absoluto. El gordo se enderezó, alerta. El comandante apagó el cigarro lentamente, con movimientos deliberados, sin apartar los ojos de Rafael. Te ordené eliminarla antes del viernes. Hoy es sábado. Lo sé, y si la hubiera eliminado,
Ahora mismo todos estaríamos siendo investigados por federales, DEA y PGR. Rafael señaló el USB. Ella documentó todo. 15 casos en 6 años. Todos operados por ella. Todos sicarios. Fotos, muestras de tejido, proyectiles extraídos, fechas, coordenadas. Todo respaldado y configurado para enviarse automáticamente si algo le pasa. El comandante tomó el USB. Lo giró entre sus dedos como si fuera una granada a punto de explotar. Explícate. Todo. Desde el principio. Rafael narró los hechos. Su investigación de los registros hospitalarios. El descubrimiento del patrón. La confrontación en el departamento de Elena. La revelación del Dead Man Switch. Habló sin omitir detalles, sin intentar justificarse. Solo presentó la información como estaba. Cuando terminó, el comandante insertó el USB en su laptop. Rafael y el gordo observaron en silencio mientras el comandante abría los archivos. Fotografías quirúrgicas aparecieron en la pantalla. Cuerpos abiertos sobre mesas de operación. Heridas de bala documentadas con precisión clínica. Rostros de hombres inconscientes bajo luces fluorescentes. El comandante reconoció 2 de esos rostros de inmediato. Uno había muerto 6 meses atrás en un operativo. El otro todavía trabajaba para la organización, controlando distribución en Miguel Alemán. «Hijo de puta», murmuró el comandante. «Esto es información suficiente para desmantelar medio Tamaulipas. Por eso no la maté», dijo Rafael. «Su muerte activa el envío automático. Necesita hacer login cada 48 horas. Si no lo hace, todo se envía. Secuestrarla o torturarla tiene el mismo resultado. No puede hacer login. Los archivos se van». El comandante cerró la laptop de golpe. Se recargó en su silla, mirando al techo, procesando. Rafael podía ver los engranes girando detrás de esos ojos duros. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente el comandante. Rafael llegó a la bodega industrial el sábado a las 11 de la mañana. El comandante lo estaba esperando en su oficina, sentado detrás del escritorio metálico con un cigarro a medio consumir en el cenicero. El gordo estaba recargado contra la pared del fondo, brazos cruzados, expresión neutral. La atmósfera era densa, cargada de expectativa. «Siéntate», ordenó el comandante sin levantar la vista de unos papeles que revisaba. Rafael obedeció. Colocó el USB sobre el escritorio con un golpe seco del plástico contra el metal. El comandante levantó la mirada, observó el dispositivo, luego a Rafael. «¿Qué es esto?». «La razón por la que la doctora Ruiz sigue viva». El silencio que siguió fue absoluto. El gordo se enderezó, alerta. El comandante apagó el cigarro lentamente, con movimientos deliberados, sin apartar los ojos de Rafael. «Te ordené eliminarla antes del viernes. Hoy es sábado». «Lo sé, y si la hubiera eliminado, ahora mismo todos estaríamos siendo investigados por federales, DEA y PGR». Rafael señaló el USB. Ella documentó todo. 15 casos en 6 años. Todos operados por ella. Todos sicarios. Fotos, muestras de tejido, proyectiles extraídos, fechas, coordenadas. Todo respaldado y configurado para enviarse automáticamente si algo le pasa. El comandante tomó el USB. Lo giró entre sus dedos como si fuera una granada a punto de explotar. «Explícate. Todo. Desde el principio». Rafael narró los hechos. Su investigación de los registros hospitalarios. El descubrimiento del patrón. La confrontación en el departamento de Elena. La revelación del Dead Man Switch. Habló sin omitir detalles, sin intentar justificarse. Solo presentó la información como estaba. Cuando terminó, el comandante insertó el USB en su laptop. Rafael y el gordo observaron en silencio mientras el comandante abría los archivos. Fotografías quirúrgicas aparecieron en la pantalla. Cuerpos abiertos sobre mesas de operación. Heridas de bala documentadas con precisión clínica. Rostros de hombres inconscientes bajo luces fluorescentes. El comandante reconoció 2 de esos rostros de inmediato. Uno había muerto 6 meses atrás en un operativo. El otro todavía trabajaba para la organización, controlando distribución en Miguel Alemán. «Hijo de puta», murmuró el comandante. «Esto es información suficiente para desmantelar medio Tamaulipas. Por eso no la maté», dijo Rafael. «Su muerte activa el envío automático. Necesita hacer login cada 48 horas. Si no lo hace, todo se envía.
Secuestrarla o torturarla tiene el mismo resultado. No puede hacer login. Los archivos se van. El comandante cerró la laptop de golpe. Se recargó en su silla, mirando al techo, procesando. Rafael podía ver los engranes girando detrás de esos ojos duros. ¿Por qué hace esto?, preguntó finalmente el comandante. Venganza. Su hermano era periodista. Lo mataron hace 7 años. Uno de nosotros. Ella no sabe quién específicamente, pero sabe que está en su archivo de 15. Está esperando identificarlo. Cuando lo haga, hará público todo. Daniel Ruiz, dijo el gordo desde el fondo de la habitación. Ambos lo miraron. El gordo se encogió de hombros. Me acuerdo del nombre. Hace como 7 años. Periodista que escribió sobre rutas de transporte. El teniente ordenó levantarlo. Si fue uno de nosotros. El comandante se frotó la cara con ambas manos. Cuando habló, su voz sonaba cansada. ¿El teniente todavía está activo? Murió hace 3 años. Operativo de Marines en Reynosa. Entonces no podemos entregarle al responsable directo. El comandante tamborileó los dedos sobre el escritorio. Esto es un problema de estrategia. No podemos matarla sin destruirnos. No podemos dejarla viva sin el riesgo de que eventualmente identifique al autor y active el archivo. Hay una tercera opción, dijo Rafael. ¿Cuál? Negociación. El comandante lo miró con escepticismo. ¿Negociar con una testigo? ¿Negociar con alguien que tiene evidencia contra nosotros? Jueves a las 11. Estaré ahí. Ves sola. Si traes compañía. Si vemos movimientos extraños, abortamos si las cosas se complican. Lo mismo digo. Rafael se fue. Durante los 2 días siguientes, la tensión en la organización fue palpable. El comandante consultó con sus superiores en la jerarquía. Se verificaron rutas de escape. Se prepararon contingencias. Todo el mundo sabía que algo grande estaba moviéndose. Pero solo 3 personas conocían los detalles completos. El jueves por la noche, Rafael llegó al restaurante abandonado 1 hora antes. Era un lugar perfecto. Aislado, sin vecinos cercanos, con visibilidad de la carretera en ambas direcciones. El comandante llegó 15 minutos después en una camioneta blindada con el gordo manejando. Verificaron el perímetro. No había nadie más. A las 11 en punto exactas, el suru blanco de Elena apareció por la carretera. Se estacionó frente al restaurante. Ella bajó sola, vestida con jeans y chamarra, una mochila pequeña en el hombro. Caminó hacia la entrada sin prisa. Los 3 hombres la esperaban dentro, en lo que alguna vez fue el comedor principal. Una mesa vieja, 4 sillas desparejas, una lámpara de batería iluminando el centro. Elena entró, evaluó la situación con una mirada rápida, y se sentó frente al comandante. Doctora Ruiz, dijo el comandante. Gracias por venir. No me dieron muchas opciones. Cierto. El comandante colocó una carpeta manila sobre la mesa. Aquí está lo que buscas. Información sobre la muerte de su hermano Daniel. ¿Quién ordenó el levantamiento? ¿Quién lo ejecutó? Fotografías. Testimonios internos. Todo. Elena abrió la carpeta. Sus ojos se movieron rápidamente sobre los documentos. Rafael observó cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos apretaban apenas los bordes del papel. Pero no lloró. No gritó. Solo leyó. El teniente José Mendoza ordenó la ejecución, dijo Elena después de varios minutos, su voz controlada. 3 hombres la ejecutaron. 1 está muerto. Los otros 2 son Mario Vega y Cristian Torres. Correcto, confirmó el comandante. ¿Dónde están Vega y Torres? Trabajando para nosotros. 1 en Miguel Alemán, otro en Matamoros. Elena cerró la carpeta. Respiró profundo. ¿Qué quieren a cambio de esta información? Que desactives tu archivo. Ahora, frente a nosotros, que nos demuestres que el sistema de envío automático está apagado. Elena sacó una laptop de su mochila. La encendió. La pantalla iluminó su rostro en la penumbra del restaurante. Escribió durante varios minutos, navegando por pantallas que Rafael no podía ver claramente desde su ángulo. El sistema está basado en un servidor privado con verificación de 2 pasos, explicó Elena mientras trabajaba. Primero desactivo el timer automático. Luego borro los destinatarios configurados. Finalmente elimino los archivos del servidor remoto y solo mantengo copia local encriptada en mi poder. Trabajó durante 15 minutos completos. El comandante observaba cada movimiento.
El gordo mantenía una mano cerca de su arma. Rafael simplemente esperaba, sintiendo como el peso de 6 años de obsesión de Elena se desarmaba comando por comando. «Listo», dijo ella finalmente. «El sistema automático está desactivado. Los archivos remotos están eliminados. Ya no hay Deadman Switch. ¿Cómo lo verificamos?», preguntó el comandante. «No pueden. Tienen que confiar en mi palabra. Del mismo modo que yo confío en que la información de esta carpeta es real». Se miraron durante largos segundos. Era el momento de verdad. O ambos habían cumplido su parte, o ambos estaban mintiendo, o alguien terminaría muerto en los próximos minutos. El comandante extendió la mano. «Trato hecho, doctora. Usted tiene su información. Nosotros tenemos nuestra tranquilidad. No volvemos a molestarnos mutuamente». Elena estrechó la mano. «Una última cosa», dijo ella. «¿Puedo hacer una pregunta?». «Depende de la pregunta». «Vega y Torres, ¿siguen activos?». «Sí». Elena asintió lentamente. Cerró su laptop. Guardó la carpeta en su mochila. Se levantó. «Entonces nuestro negocio está completo. Gracias por la información». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Rafael la siguió con la mirada hasta que desapareció en la oscuridad del estacionamiento. El motor del Tsuru arrancó y se alejó por la carretera. El comandante encendió un cigarro. «¿Crees que cumplió?». «No lo sé», respondió Rafael honestamente. «Pero creo que obtuvo lo que quería». «¿Y qué va a hacer con eso?». Rafael no respondió, porque él también se lo preguntaba. 3 semanas después, Mario Vega desapareció en Miguel Alemán. Su cuerpo apareció 2 días más tarde en un terreno baldío con un disparo en la nuca. Ejecución profesional. Sin testigos. 1 semana después de eso, Cristian Torres fue encontrado muerto en su departamento de Matamoros. Aparente suicidio por sobredosis. Pero la autopsia forense nunca se completó porque el expediente desapareció del sistema. Rafael supo de inmediato que no habían sido coincidencias. Fue al departamento 403 un martes por la tarde. Tocó la puerta. Nadie respondió. Preguntó al encargado del edificio. Le dijeron que la doctora Ruiz había dejado el departamento hace 2 semanas. No dejó dirección de reenvío. Solo pagó lo que debía y se fue. Rafael manejó al Hospital General. Preguntó por la doctora Elena Ruiz. Le informaron que había renunciado 3 semanas atrás. Transferencia a otro estado. No especificaron cuál. Ella había desaparecido. Completamente. Como fantasma. Rafael se sentó en su camioneta afuera del hospital, mirando la entrada de emergencias donde todo había comenzado. Y entonces entendió. Elena nunca había desactivado el archivo. O lo había desactivado solo parcialmente. Lo suficiente para que el comandante bajara la guardia. Lo suficiente para obtener los nombres de Vega y Torres. Y luego, con esa información, había eliminado personalmente a los asesinos de su hermano. No había contratado sicarios. No había pedido ayuda a autoridades. Ella misma los había cazado. Una cirujana que sabía exactamente dónde cortar para que pareciera accidente. Que sabía cómo hacer que una sobredosis pareciera suicidio. Que había pasado 6 años estudiando a sicarios, aprendiendo cómo pensaban, cómo operaban, cómo morían. Rafael rió sin humor. La doctora Elena Ruiz nunca había sido una testiga inocente. Desde el principio, desde el primer sicario que operó hace 6 años, ella había sido un depredador paciente, esperando, documentando, preparándose, y cuando finalmente tuvo los nombres correctos, había ejecutado su venganza con la misma precisión quirúrgica con la que salvaba vidas. Rafael arrancó la camioneta. No reportaría esto al comandante. No tenía sentido. Elena había desaparecido. Vega y Torres estaban muertos. El caso de Daniel Ruiz estaba cerrado. Y el archivo, si aún existía, permanecía inactivo. Por ahora, mientras manejaba de regreso a su departamento, Rafael no pudo evitar pensar que acababa de conocer a alguien más peligroso que cualquier sicario con el que hubiera trabajado. Porque los sicarios matan por órdenes, por dinero, por territorios. Pero Elena Ruiz había matado por amor. Y no había nada más letal que eso. 6 meses después, en un hospital de Querétaro, una nueva cirujana de emergencias comenzó a trabajar turnos nocturnos. Se llamaba doctora Carmen Soto. Era callada, eficiente, profesional. Salvaba vidas sin hacer preguntas.
y cuando operaba pacientes con heridas de bala en circunstancias sospechosas, siempre pedía permiso para tomar fotografías. Para documentación de casos complejos, explicaba, solo por protocolo.